Hola, ¿qué tal equipo? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad, chicos, quiero traerles un video sumamente importante que quiero que sepan. Es acerca de las rayas en la impresora. Muchos de ustedes me han escrito sobre las rayas de la impresora, que por qué la impresión sale con unas rayas, la impresión sale con otras rayas y así sucesivamente, o sale con algunas líneas. Pero quiero que sepan que quiero mostrarles algunas de las fallas que está aquí. Fíjense, aquí está una hoja, está la impresora desarmada, pero voy a girarla. Fíjense que hay unas rayas allí. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos a sacarla completa. Ok. En este caso, chicos, las rayas que quiero que sepan es cuando estos rodillos están sucios, porque estos rodillos también se ensucian. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo que es eso? Porque muchas veces me he encontrado con impresoras que están teniendo este patrón de rayas y muchas personas dicen que es el cabezal, muchas personas dicen que es una otra cosa y nadie se preocupa de que este rodillito, estos rodillos de movimiento también se ensucian de tinta. ¿Por qué, chicos? Porque acuérdense que la tinta está siendo inyectada en estas secciones que es muy delgado y también entonces va a haber rayas que va a involucrar a estos rodillos. Entonces es importante que sepamos este detalle. En muchas de ustedes la única solución, la solución más obvia sería limpiarlos. Sería limpiarlos obviamente con un buen mantenimiento, porque si eso tiene ese tipo de rayas, quiere decir entonces que la impresora está teniendo bastante impresión, en ese sentido. Vamos a ver. Ok, fíjense que ya limpiamos los rodillos y ya no está saliendo ese patrón de marca que inicialmente estaba sucediendo. Ahí las impresoras Canon tienen una opción que es de limpiar bandeja de impresión, y ese patrón lo que hace es este movimiento. A ver, vamos a verlo aquí mejor. Hace este movimiento. Yo estoy moviendo, chicos, para ustedes su conocimiento, este rodillo, este engranaje que está acá. ¿Ves? Entonces ahora vamos a ver otro patrón de rayas que es bastante común en las impresoras de sublimación, impresoras de impresión, obviamente en impresoras donde imprimen muchísimo. Vamos a ver. Ok, chicos, vamos a introducir entonces la hoja y vamos a ver dónde es que va a salir este tipo de marcas. Genial, que vienen. Ok, chicos, vamos a fijarnos. Seguimos sacando. Muy bien, chicos, fíjense. Las manchitas que quiero que vean es un patrón. Son unas líneas pero muy delgadas, que son punticos. Y eso es debido a este señor que está aquí. Entonces, porque son como unas rueditas dentadas. Vamos a verlo mejor. Estas rueditas que ustedes aquí ven, chicos, dentadas, son las responsables muchas veces de que la impresión, por ejemplo, ustedes que imprimen muchísimo o imprimen bastante tecnología imprimen más que todo fotografía, serigrafía, todo lo que son estos talleres de serigrafía, sublimación, impresión fotográfica. Estas líneas muchas veces, al salir la tinta muy húmeda, va a provocar que haya un tipo de puntos en la hoja. Y la solución, claro, esto tiene su función. La función de ella tiene unos punticos, tiene unos dientes muy delgaditos, que su función es no hacer ese daño a la hoja. Pero sin embargo, hay personas que son altamente exigentes que sí salen esos punticos allí. Entonces, ¿cuál es la solución más directa a este caso, chicos? Bueno, la solución más directa sencillamente es hacer lo siguiente: sacar acá, sacar uno de esos dienticos, muy bien, sacarlos y dejar por lo menos con estos dienticos de plástico. ¿Por qué? Porque lo que está ocasionando esto, chicos, es que muchas veces estos dienticos se trancan y hace que un raspado de la hoja, y no está permitiendo entonces que pase la hoja fluidamente. Entonces, chicos, tengan en cuenta tanto este señor como estos rodillos, y también hay una última ocasionada por la misma impresora,
es que aquí, esta bandeja de impresión donde está la esponja, es donde más cae tinta. ¿Por qué? Porque ya el sitio, en el momento, cuando la tinta ya ha pasado, cuando la hoja ya ha pasado, hay momentos en que todavía sigue marcando. Esas manchas van a quedar aquí atrás, chicos. Fíjense, van a quedar aquí atrás. Y estas marcas también son las ocasionadas por los mismos rodillitos estos. ¿Ves? Estos mismos rodillitos, fíjense el tipo de marquita que está dejando. Con una línea punteada y recta. Entonces, chicos, para que sepan este detalle con respecto a la falla mecánica. Ahora, también hay otro detalle, chicos, que quiero que noten: la falla de impresión o la falla de cabezal. Ahorita les voy a poner una serie de imágenes aquí en pantalla donde ustedes van a ver esta serie de como si fuera de fallas que están produciéndose por causa del mismo cabezal y de la misma máquina. También, chicos, fíjense que el escáner, cuando tenemos el escáner, siempre también vamos a tener problemas en las copias, porque muchos de ustedes me han dicho: cuando voy a sacar una copia sale rayas. Es cuando el escáner está funcionando, chicos, y hay una línea o un punto que está por acá y va a dejar esa raya. O en ocasiones, cuando el escáner es, ¿se acuerdan que hay impresoras? Ustedes saben que hay impresoras que tienen la parte, el ADF. El ADF es por donde tú metes las hojas, metes hojas tipo oficio A3 y A4 por arriba, las saca por aquí y mismo sin abrir el escáner. Eso muchas veces es porque está sucio el pequeño cristal que está aquí. Levanten el ADF y limpien esa sección. Eso es con respecto a las copias, chicos. Muchas veces he solucionado impresoras con este sencillo, porque tienen esa sencilla razón, porque tienen una basura en el cristal y por eso es que salen las rayas o las líneas o los puntos en la copia. Así que tengan esto, chicos, en cuenta a la hora. Inclusive esto también va a salir cuando hay que escanear. Entonces tengan eso en cuenta, chicos. Vamos a seguir viendo entonces las imágenes en pantalla. Fíjense, chicos, en esta primera imagen donde tenemos entonces el texto, estos 3 puntos que están aquí y esta línea donde aparece el número 2. Es una línea bastante larga. Esto muchas veces aparece en las impresoras toner. Pronto vamos con el curso de impresoras toner, chicos, así que dale un buen like para que me apoyes. Pero entonces fíjense que en esta línea estamos viendo un patrón que es causado por los rodillos que yo les dije anteriormente que había que limpiar. Aquí estamos viendo entonces eso, chicos, para que tengan eso en cuenta. En la siguiente imagen, fíjense que estamos viendo los 3 colores: amarillo, azul, rojo y negro. Pero fíjense que en lo que es el amarillo y el azul está como especie de degradado evidente que estamos viendo allí. Esto más que todo sucede cuando en impresoras que tienen sistemas de tinta, por ejemplo en HP, en Canon y en Brother y Epson. ¿Qué pasa cuando ese sistema está sobrecargado de tinta o está por encima del nivel legal que debe estar? Entonces, para que tengan en cuenta eso, chicos, acerca de estas líneas y esa mala impresión de la hoja. Vamos con la siguiente imagen. Esta imagen, chicos, es una de las una de las rayas que de verdad no quisiera que ustedes se encontraran, porque sencillamente esto es daña electrónica del cabezal. Son 2 fallas de las cuales estoy más acostumbrado a cambiar este tipo de falla. La primera es la falla de cabezal, que es la más común. Cambias el cabezal y listo. Fíjense que imprime los 3 colores, aunque al final el azul se ve con líneas, pero es por el desgaste mismo del cabezal. Pero observen que está el color amarillo, rojo y azul. Entonces, y es como una línea de arcoíris, y sobre eso de paso imprime el color negro. Aunque el cabezal físicamente está bien, electrónicamente está mal. Tienen que aprender ese detalle, chicos. Entonces, ¿qué otra cosa? Este tipo de líneas es mejor que cambien flex, que cambien primero cabezal. Si no tienen cabezal, pues si el cabezal al cambiarlo sigue la falla, cambien. La siguiente imagen que vamos a tocar, chicos, es esta que tenemos aquí, que son unas líneas verticales y también hay espacios grandes entre letra y letra. Esas líneas verticales, chicos, directamente es cabezal, porque cuando es cabezal es un daño electrónico, y también flex
o en su defecto la placa lógica. Y ustedes dirán, oye, pero obviamente tiene que ser esas tres cosas. Sí, chicos, pero me voy directo a esas tres cosas porque no van a empezar que si le apliqué el reset, que si le limpié el cabezal, que si lo metí en ultrasonido. No, chicos, vayamos directo al grano. Esta falla es electrónica y puede ser cabezal o placa lógica cuando la línea es vertical. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Fíjense, cuando esta línea es vertical es porque ya el cabezal está empezando a dañarse, chicos. Todo está perfecto, aunque fíjense que en la parte gris hay líneas rectas. Tienen que observar si esa línea es por encima o es por debajo. Y si es por encima, tienen que revisar las uñitas que están por encima. Si es por debajo, pues tienen que revisar, limpiar bien todas esas secciones. En la parte del azul, vemos que la línea también es vertical. Tienen que tener muy en cuenta eso, porque puede ser un daño físico del cabezal. ¿Por qué digo yo que es un daño físico? Porque es una sección muy exacta en la cual no está imprimiendo. Por eso les digo que puede ser un daño electrónico. Aquí también estamos viendo las secciones periódica y una random, o sea, continua. ¿Por qué? Porque la sección periódica puede ser causada también por esas uñitas que yo les estuve comentando que debemos quitar. Por último, chicos, fíjense esta imagen que está aquí, que tiene en esta parte como una especie de espacio. Esta es una Ecotan de la serie Epson. Entonces observemos que esto es ocasionado, aunque el amarillo, el rojo y el azul están perfectos y casi la gran mayoría del negro está bien, pero fíjense que tiene como especie de spray, no es una línea definida. Eso lo que está ocasionando es que salga borrosa la imagen, y eso es ocasionado por cabezal sucio o en su defecto la tinta está muy diluida o tinta genérica. Eso tienen que aprenderlo, chicos. Así que eso es todo por este video, chicos. Espero les haya gustado. Yo sé que hay muchísima más información con respecto a esto, pero para no alargar más este video, porque de verdad que ustedes se aburren bastante o en cierto modo tienen muchas cosas que hacer, entonces vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Así que se les quiere mucho. Pásenla bien, por favor, dale un buen me gusta, apóyame con eso y apóyame también suscribiéndote y compartiendo esto por tus redes sociales. Y repito, muchas gracias por sus buenos comentarios que he recibido en mi Facebook, amigos de Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, y unas felicitaciones también para mis amigos que últimamente están haciendo los cursos online. Escribe aquí abajo si estás interesado en los cursos online y porque son parte del equipo élite. Recuerden que tenemos un equipo élite en WhatsApp y también el equipo élite para los que no han hecho el curso en el grupo de Facebook. Así que anímense, chicos, hay muchísima buena información y también yo aprendo de ustedes, no me las sé todas, pero es retroalimentativo todos estos cursos.